Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo podcast en Crianza, una nueva entrevista en Crianza Natural. Soy Rosa Sorribas, consultora de lactancia y BCLC desde 2008 y formadora de lactancia y porteo desde 2003. Hoy tenemos con nosotras a María Merino. Hola, María. Hola, ¿qué tal? Muy bien. María es la nutricionista y madre que hay detrás del blog Comiendo con María y del libro Desayuno con garbanzos, que lo tengo por aquí. Ya, aquí, mira, lo tengo por aquí, este libro. Sí. Súper chulo, la verdad me ha encantado. Como siempre hacemos con todas las personas a las que entrevistamos, por favor, María, cuéntanos qué te llevó a ser lo que eres y luego cuéntanos la historia detrás del libro, que es muy chula. Mira, la verdad es que yo cuando acabé de estudiar, digamos, ¿no? Que tienes que decidir como qué vas a hacer con tu vida, cuál es tu futuro, pensé en hacer medicina, pero digamos que la nota que piden es muy alta, pues no sé, cuando yo estudiaba era un sobre 10 y igual era un 9,8 y no llegué. Entonces empecé a estudiar psicología, pero vi que tampoco. Y tuve como un año sabático en el cual me dediqué a los comedores escolares y a estar más en contacto con el mundo de la alimentación y sobre todo la alimentación infantil, ¿no? Y fue ahí cuando me di cuenta del trabajo que falta por hacer y de la falta que hacemos los dietistas nutricionistas, y ahí como que se me encendió la bombillita de ya sé lo que quiero ser. Y al año siguiente pues empecé a estudiar la diplomatura y desde ahí no he parado de formarme, ¿no? Luego hice un máster, voy haciendo cursos de diferentes temáticas. Ahora, por ejemplo, estoy con uno de psiconutrición, también he hecho infantil, baby led weaning, en fin, de que parece que la alimentación es una ciencia y siempre es importante ir formándose porque las cosas se van actualizando. Hay diferentes aspectos que cambian, ¿no? De repente el zumo de naranja recién exprimido era bueno, ahora es malo, ¿no? O diferentes cosas que luego al final la gente ya no sabe ni qué pensar. Y la historia del libro es curiosa porque también, aparte de dietista nutricionista, soy madre desde hace ya pues 4 años y medio que tuve a mi primer hijo y una mañana cogí a mi hijo para ir a desayunar y lo llevaba en brazos, apenas hablaba porque pues diría que no llegaba ni a los 2 años, justo al mes siguiente cumplía los 2 años. Y yo siempre en la educación alimentaria infantil he dejado que sea el niño quien decida, ¿no? Qué comer, dentro, por supuesto, de una oferta en concreta, pero que al final sea él quien decida. Entonces abrimos la nevera y vio un tupper que había allí con garbanzos y ni siquiera hablaba, me señaló con el dedito, ya sabes que los niños se hacen entender aunque no hablen. Entonces me señaló con el dedito el tupper de garbanzos y lo senté en la trona y pues lo puse allí con su tupper de garbanzos sin más, ¿no? Sin ningún tipo de intención y vamos, entonces me pareció curioso el crío desayunando garbanzos y hice un tuit y parece que llamó tantísimo la atención pues que se hizo viral, me llamaron de todo, ¿vale? De bonito y no bonito. Y bueno, pues con todo ello empezó a publicarse en redes sociales, periódicos, prensa, y al final pues me llamaron de la editorial, La Esfera de los Libros, para proponerme pues publicar este libro, ¿no? Y tras el confinamiento y todas las situaciones que han pasado, pues finalmente hemos conseguido que vea la luz y bueno, pues desde cuando fue abril, mayo, que ya lo tenemos publicado. Qué bien. El libro lo empiezas directo al grano, ¿no? Comentas la gran diferencia de la alimentación en la humanidad, ¿no? Que más o menos se ha mantenido bastante parecido desde hace miles de años hasta ahora unos 50 o 60. ¿Crees que hemos llegado ya a un punto en que la gente se está dando cuenta que nos estamos pasando con la industrialización de la alimentación? Yo siempre hablo de que lo que deberíamos comer son alimentos, no productos que salen de una fábrica, sea de vegetales o de animales, ¿no? Es decir, ir más al mercado e ir menos al súper, ¿no? Esa sería como la premisa número 1, lo más sencillo a seguir para comer sano, ¿no? Si todos dejáramos de ir al supermercado y nos limitáramos a comprar alimentos en un mercado tradicional, yo creo que la salud de muchos mejoraría y sobre todo la alimentación de la mayoría también. Me preguntabas, ¿crees que la gente se está dando cuenta de que hay demasiado producto industrial? Yo creo que no. Es decir, cada vez hay más conciencia de lo mal que comemos y cada vez parece que la gente entiende y está un poco desenmascarando lo que nos quiere vender la industria y se da cuenta de que, hombre, pues igual no es verdad todo lo que nos dicen, ¿no? Y intentan pues mejorar y demás. Pero al final hay mucha parte que casi está esperando a ver qué cosa nueva sacan o qué inventan, ¿no? Porque hoy en día, o sea, papillas de cereales, para ponerte, ¿no? Pues yo no sé la grandísima variedad que podemos encontrar. O sea, es que lo último ya que fue cuando yo dije, Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? Papillas con colacao, que ya fue como el colmo de los colmos. Sí. Entonces, claro, antes había una papilla y se hacía en casa triturando el arroz, que es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Me Entonces, imagino.
Exacto. Entonces, eso es lo que realmente deberíamos utilizar para alimentar a nuestros hijos o alimentarnos nosotros, ¿no? Y menos producto industrial. Pero yo creo que cada vez se las ingenian más para inventar algo nuevo y diferente y al final, pues no sé, antes había un yogur y ahora hay todo un lineal de yogures, por ejemplo. Entonces, pues, Sí, sí. yo creo que cuesta. Comentas también lo de aprender a leer las etiquetas, pero tal vez deberíamos evitar lo que tenga etiquetas o las que tengan más de 5 ingredientes o que no identifiquemos lo que pone, ¿no? Porque a veces nos dicen, uy, que no tenga azúcar añadido. No, no, azúcar no tiene, pero tiene 50 otras cosas que son igual o peor que el azúcar, ¿no? Exacto. O sea, claro, lo ideal sería eso, comer cualquier alimento que no tenga etiqueta, ¿no? Que sea alimento como tal. Pero realmente creo que sufrimos tal tipo de estrés hoy en día y vamos como tan acelerados y tan a contracorriente que hacemos uso de productos. Porque sí que es cierto que la industria nos pone muchísimos productos insanos, pero luego también, bajo mi punto de vista, hay productos útiles. Yo, por ejemplo, que soy una de esas personas, ¿no? Con 2 hijos, emprendedora, empresa propia, ¿no? Pues como muchos de nosotros sin tiempo, que a mí me propongan y me den unos garbanzos ya cocidos o una legumbre cocida, Sí. me quita mucho tiempo de remojo, cocción, elaboración, ¿no? Entonces, hay productos y productos. Creo que podríamos consumir solo alimentos, sería lo ideal. Como no es así, pues hay que distinguir entre lo que sí es sano, como un garbanzo cocido, o lo que no lo es, como una lasaña congelada de espinacas, por ejemplo. Sí. No, por eso me refería yo a lo de los 5 ingredientes, que aunque sea algo congelado, pues si es un pesto o es una menestra o algo así, Claro. pues ya es otra historia, ¿no? La clave la has dicho tú, que tú entiendas todo lo que estás leyendo y que sean cosas que podrías tú tener en casa. Sí que es cierto que a veces hay algún aditivo porque pues, necesitas un antioxidante o un conservante, pero mejor 1, 2, como mucho. Pero cuando tú dices, ¿no? Que leas y no entiendas, ahí ya te tendrías que darte cuenta de que algo va mal, ¿no? Y que eso Sí. probablemente no sea la mejor opción. Lo que pasa es que personas como yo que tenemos problemas de vista, cuesta, ¿eh? A veces tienes que estar allí. Bueno, ese es otro de los ingenios que la maravillosa industria utiliza para que no te detengas a leer o porque dices, ay, qué pequeñito, da igual, ¿no? Entonces, ellos en chiquitito te ponen lo que realmente lleva y en la parte principal, en lo que se ve, digamos, nada más pasar por el pasillo, ahí te ponen en grande lo que quieren que leas, que muchas veces no es verdad, o sí que es verdad, pero ya tienen la doble trampa, ¿no? Un bollicao, ¿tú qué lees? Rico en hierro. O unas galletas dinosaurio, ¿tú qué ves? El sellito de la Asociación Española de Pediatría. ¿No? Pero si te pones a leer, pues harinas blancas, refinadas, azúcares, grasas, claro, entonces utilizan pues sus estrategias para, yo creo, engañarnos, aunque suene un poco Sí, feo, sí. pero yo creo que nos engañan, o lo intentan. Continúas en el libro con el problema del sobrepeso y la obesidad, ¿no? Porque es curioso porque desde que se cambió la alimentación, ¿no? Con la pirámide, luego el plato y todo esto, parece que cada vez vayamos a peor, ¿no? En el libro comentas que la causa fundamental es un desequilibrio energético y que cada vez comemos más grasas y hacemos menos ejercicio. Pero, disculpa, los estudios dicen todo lo contrario, es decir, cada vez hay más gimnasios, más vídeos, este confinamiento ha sido increíble la cantidad de vídeos que Sí. había para hacer ejercicio en casa, más decathlons, ¿no? O grandes tiendas de deporte en todas partes, y además el consumo de grasas ha bajado según las estadísticas. Entonces, hay algo que no cuadra, ¿no? Mira, yo creo, primero, sí que es cierto que puede haber más gimnasios y más vídeos de YouTube, pero si no se hacen, no se les da uso, pues ahí está, ¿no? Quiero decir que mucha gente está apuntada al gimnasio y ni siquiera va. ¿Qué ocurre? Esto en referencia a la obesidad infantil, sobre todo, cada vez hay más pantallas, cada vez hay más acciones sedentarias, cada vez nos damos cuenta de que tenemos a nuestro alcance algo que nos facilita no movernos, patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas, ¿no? Entonces, cada vez el mundo se mueve a moverse menos y a comer más. Quizá en el libro yo hago referencia a las grasas, pero en realidad es la mala alimentación en general. Nunca podemos fijarnos en un nutriente aislado, porque sí que es cierto que consumir grasas saturadas, por ejemplo, antes se creía que era el demonio y ahora se ha visto que hay grasas saturadas buenas. Entonces, Sí. la cosa es, ¿qué estamos comiendo? Porque igual no estamos comiendo grasa, pero sí estamos comiendo mucho azúcar y el efecto es el mismo, ¿no? Entonces, al final es un poco el conjunto de la alimentación, sin aislar el nutriente en cuestión, el que nos lleva a esas cifras tan alarmantes para mí que tenemos. Y creo que el cambio, por ejemplo, que hicimos de pirámide a plato, ya era tarde, ¿no? O sea, era cuando el problema ya estaba más que instaurado, cuando los niveles no paraban de subir, los índices no paraban de subir, ahí vamos a hacer un cambio a ver si
¿no? Porque al final lo de la pirámide no es más que cosa de la industria, porque si te fijas, las bolsas de patatas, chips, tienen el dibujito de la pirámide para que tú pienses, bueno, ¿veis? Está en la pirámide, no pasa nada si me lo como porque aparece. Entonces, claro, no van a poner nunca un plato de la alimentación saludable ahí porque ni siquiera aparece el producto, pero lo otro es como un poco justificar que lo compres, ¿no? El que no te haga sentir mal el hecho de comprarlo porque aparece en la pirámide. Bueno, lo curioso es que tanto el plato como la pirámide no lo hacen los nutricionistas, no lo hace nadie científico, lo hace la industria americana. Entonces, también aquí... Claro, en el caso de la pirámide, por ejemplo, está clarísimo. Eso es igual que, por ejemplo, aquí el Código de Autorregulación de la Publicidad dirigida a menores. Qué risa. De risa, pero ¿cómo va una persona, o sea, cómo va la industria a regular los anuncios que tiene que restringir? Pues claro que lo permite. Entonces ponemos el anuncio, ponemos el dibujito y el mensaje subliminal en letra minúscula, como tú decías antes, que ni se aprecia ni se puede leer. Entonces, claro, hasta que esto no cambie, porque al final no está en mano del consumidor, que también, ¿no? Al final el consumidor es el que decide, pero está influenciado y está condicionado por el entorno obesogénico en el que vivimos. Es decir, tú hoy en día ves mensajes obesogénicos allá donde vas.